Buenos días, hoy es lunes 22 de junio y hoy arrancamos la semana de la humildad de lleno. Y el Evangelio de hoy me parece el más cotidiano de todo el mes, el más reconocible, el que más fácil se ve en la vida de todos los días. Porque todos conocemos a alguien que tiene una viga en el ojo y solo ve la mota del otro. Y el problema es que ese alguien somos nosotros mismos. Vamos a las lecturas. Primera lectura del Libro de los Reyes, capítulo 17. En aquellos días, el rey de Asiria invadió todo el país y atacó Samaria, a la que puso sitio durante 3 años. En el noveno año del rey Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y deportó a Israel a Siria. Los instaló en Jalaj, en el Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los Medos. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, de la esclavitud del faraón, porque adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de los pueblos que el Señor había expulsado delante de ellos. El Señor les había advertido a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y videntes diciéndoles: vuélvanse de los malos caminos y cumplan mis mandamientos y decretos, conforme a toda la ley que ordené a sus antepasados y que les transmití por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no quisieron escuchar, sino que se pusieron tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en el Señor su Dios, rechazaron sus leyes y la alianza que habían hecho con sus antepasados. Por eso el Señor se enojó muchísimo con Israel y los quitó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios. Salmo 59. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas enojado, pero restáuranos. Sacudiste y agrietaste el país. Repara sus grietas porque se desmorona. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Oh Dios, nos has rechazado y ya no sales con nuestros ejércitos. Ayúdanos contra el enemigo, porque la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas, Él aplastará a nuestros enemigos. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Evangelio, del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: no juzguen a los demás, y Dios no los juzgará a ustedes, porque Dios los va a juzgar de la misma manera en que ustedes juzguen a los otros, y les aplicará la misma norma que ustedes apliquen a los demás. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte esa astilla del ojo, si tú tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacarle la astilla del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Pon atención a la imagen que usa Jesús: una viga y una astilla. En español, a veces lo traducimos como mota o paja, pero la imagen original es mucho más dramática. Una viga, un pedazo de madera que sostiene el techo de una casa, algo enorme, algo que habría sido imposible de ver con claridad, algo que ninguna persona en su sano juicio dejaría ahí sin removerlo. Y una astilla, un fragmento pequeño, algo que molesta pero que no impide la vida. Y Jesús dice: estás tan ocupado viendo la astilla en el ojo de tu hermano que no notas la viga en el tuyo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo alguien puede tener la viga del ojo y no verla? Porque la viga es exactamente eso, un punto ciego, lo que no puedes ver precisamente porque está demasiado cerca de ti. Y la humildad empieza exactamente ahí, en la capacidad de ver lo que tienes en el ojo antes de señalar lo que tiene el otro. Y antes de ir a la reflexión,
quiero que vean algo en la primera lectura que conecta perfectamente bien con esto. Israel no cayó de repente, no fue una traición de un momento, fue un proceso largo, generación tras generación, decisión tras decisión, alejándose del Señor. Y en todo ese tiempo, Dios les envió profetas. La lectura dice, el Señor les había advertido por medio de todos sus profetas y videntes. Todos, no uno, no varios, todos. Y la respuesta del pueblo fue siempre la misma. Se pusieron tercos como lo habían sido sus antepasados. Tercos. Esa palabra en hebreo tiene la imagen de un animal que tensa el cuello cuando lo quieren guiar, que resiste la dirección, que endurece el lugar más vulnerable, precisamente para no poder ser orientado. Y ahí está la viga de Israel. No era que no sabían, era que sabían y se ponían tercos, que los profetas los señalaban y ellos tensaban el cuello, que Dios les hablaba y ellos miraban en otra dirección. La viga de Israel no era ignorancia, era el orgullo que no necesitaba ser corregido. Y eso es exactamente lo más peligroso que existe. No el que sabe que está mal y lo admite, sino el que sabe que está mal y tensa el cuello. Déjenme contarles de vigas concretas que existen en la vida cotidiana, porque esto es demasiado importante para quedarse en abstracto. Hay una viga que se llama la viga del perfeccionismo. Es la persona que critica constantemente cómo los demás hacen las cosas. El marido que siempre tiene un comentario sobre cómo cocinó su esposa. La jefa que nunca está satisfecha con el trabajo de su equipo. El padre que siempre encuentra algo que mejorar en lo que hizo su hijo. Y cuando alguien le señala que es muy crítico, dice, es que tengo estándares altos, es que me importa la calidad, es que quiero lo mejor para esta persona. Pero la viga no es el estándar alto, la viga es que ese mismo estándar no lo aplica para sí mismo, que en su propio trabajo, en sus propias decisiones, en su propia conducta, hay cosas que nunca se examina con el mismo nivel de rigor con el que examina a los demás. El perfeccionismo dirigido hacia afuera es casi siempre una viga. Hay una viga que se llama de la viga de la falta de compromiso. Es la persona que critica a todos los que no se comprometen, que habla de la gente que no cumple su palabra, que se indigna cuando alguien no llega a tiempo, no entrega lo que prometió o no responde los mensajes. Y resulta que esa misma persona tiene una historia larga de compromisos incumplidos, de proyectos empezados y abandonados, de personas a quienes les prometió algo y nunca llegó. Pero en su mente, esos incumplimientos siempre tienen una razón válida. Siempre hay una circunstancia que lo explica. Siempre hay una excusa suficiente. Para los demás no hay excusas, pero para sí misma siempre las hay. Y eso es la viga de la falta de compromiso. Hay una viga que es la que se llama la viga de la sensibilidad. Es la persona que dice ser muy empática, muy sensible, muy conectada con los sentimientos de los demás, que nota cuando alguien está mal, que se indigna cuando alguien trata con otro con frialdad o descuido. Y esa misma persona puede ser extraordinariamente insensible con las personas más cercanas. Puede decir cosas hirientes sin no notarlo. Puede ignorar las necesidades de su familia más inmediata mientras está muy atenta a los sufrimientos del mundo en general. La empatía que viaja lejos, pero no llega a casa, es casi siempre una viga. Hay una viga que se llama la viga del orgullo espiritual. Es la persona que lleva mucho tiempo en el camino espiritual, que conoce las lecturas, los santos, la doctrina, que ora con regularidad, que está involucrada en la comunidad y desde ese lugar de conocimiento y de práctica, empieza a mirar a los demás con una condescendencia muy sutil, a los que recién empiezan, a los que no saben tanto, a los que cometen errores que ella ya superó hace tiempo. No lo dice con palabras necesariamente,
pero se nota en el tono, en la paciencia que le falta, en la manera en que corrige que suena más a corrección que a un acompañamiento. El conocimiento espiritual sin humildad es una viga enorme y es especialmente peligrosa porque está escondida detrás de cosas que parecen buenas. Y aquí viene lo que más me importa que entiendan de este Evangelio. Jesús no dice, no corrijan jamás. No dice, dejen que cada quien viva como quiera. No dice, la astilla del ojo de tu hermano no importa. Dice, sácate primero la viga del tuyo. Entonces verás claro y podrás sacarle la astilla del ojo de tu hermano. Pon atención a esas dos palabras. Entonces y podrás. La corrección fraterna no está prohibida, está condicionada. Condicionada a que primero hayas trabajado en lo tuyo, a que primero hayas examinado tu propio ojo, a que la corrección venga de alguien que conoce su propia limitación y por eso puede acompañar sin condenar. Y esa condición no es un obstáculo para ayudar al otro, es lo que hace posible que la ayuda llegue, porque cuando corriges desde la viga en el ojo, tu visión está distorsionada. Ves la astilla del otro amplificada por tu propia incapacidad de ver con claridad, y la corrección que das no es limpia. Tienes el color de tu propia herida sin resolver. Pero cuando te sacas la viga primero, cuando trabajas honestamente en lo propio, cuando ves con claridad, entonces la corrección que das viene de otro lugar, viene de la compasión de alguien que sabe lo que es tener cosas en el ojo, que sabe lo difícil que es verse con honestidad, que no condena porque recuerda lo que le costó ver lo suyo. Y esa corrección sí transforma, porque viene desde la humildad, no del orgullo. Y hay algo que quiero decir sobre la viga que conecta con Israel en la primera lectura. Israel se puso terco, tensó el cuello, resistió la corrección. Y a veces nosotros hacemos lo mismo cuando alguien intenta señalarnos algo. Nos justificamos, contraatacamos, señalamos lo que tiene el otro, cambiamos el tema, minimizamos lo que nos dijeron o simplemente nos alejamos de la persona que tuvo el valor de decirnos algo incómodo. Y eso es exactamente tensar el cuello. La humildad no es aceptar toda crítica como si fuera verdad, es tener la capacidad de escucharla antes de descartarla, de preguntarte honestamente, ¿hay algo de verdad en eso? ¿Hay una viga aquí que no he visto? ¿Podría ser que esta persona, aunque me lo diga de una manera que no me gusta, esté señalando algo real? Esa pregunta es la que Israel nunca se hizo, que los profetas le hablaron y ellos dijeron no, que Dios les advirtió y ellos tensaron el cuello, y la consecuencia fue el destierro, no porque Dios los castigó desde afuera, sino porque las consecuencias de ignorar la realidad durante demasiado tiempo llegan solas, sin necesidad que nadie las envíe. El destierro de Israel fue un resultado natural de décadas de negarse a ver lo que tenían en el ojo. Y termino con algo que quiero que se lleven para toda la semana. La humildad no empieza por ver los errores de los demás con más claridad, empieza por ver los propios con más honestidad. Y eso requiere un tipo de valentía que pocas personas ejercen con regularidad. La valentía de preguntarte, ¿qué es lo que critico en los demás que podría estar en mí? ¿Qué me indigna en el otro que también existe de alguna forma en mi propio comportamiento? ¿Qué es lo que más me cuesta tolerar en los demás y por qué? Porque casi siempre lo que más nos indigna del otro es lo que más nos cuesta ver en nosotros mismos. El que no tolera la deshonestidad ajena tiene generalmente algo que no ha sido completamente honesto. El que no soporta el egoísmo del otro tiene generalmente formas de egoísmo que no ha examinado. El que critica la falta de compromiso tiene generalmente compromisos propios sin cumplir. No siempre, no como regla absoluta,
pero con suficiente frecuencia como para que valga la pena preguntárselo. Cuando algo del otro te saca de quicio de manera desproporcionada, la primera pregunta no es qué tiene el otro, es qué hay en ti. Esa es la viga y sacarla no se hace de una vez, se hace todos los días, con la honestidad de alguien que sabe que no puede ver con claridad mientras haya algo en el ojo que distorsione la visión. La frase que te llevas hoy es esta. Antes de señalar lo que tiene el otro, me pregunto qué tengo yo, porque solo desde el ojo limpio se puede ayudar de verdad. Una vez más despacio. Antes de señalar lo que tiene el otro, me pregunto qué tengo yo, porque solo desde el ojo limpio se puede ayudar de verdad. Mañana seguimos. Vamos a ver qué pasa cuando la corrección fraterna se necesita de verdad, cuando está bien decirle algo a alguien y cuando no, y cómo la humildad cambia completamente la manera en la que la corrección llega y cómo es recibida. Que tengas un lunes lleno de luz. Sed de luz.